Bueno, y bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo curso de sacramentos y oración. Me presento, soy Pastor Henry Herrera, vivo acá en Medellín, Colombia, y pues pertenezco al Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional. El Sínodo Iglesia Cristo Wells Internacional es el que está trabajando con Academia Cristo y estamos pues muy contentos de poder llevar el mensaje de salvación a muchos a todos ustedes, a muchos de ustedes y seguir creciendo en la fe. También para mí es un privilegio poder servirles. Estamos acá, lo que podamos servirles espiritualmente y también esperamos pues tener esta guía de parte de nuestro Dios para estar fortalecidos en la fe. Esta lección de los sacramentos y la oración, pues como ya saben y lo vieron en el video, se divide pues en dos partes. Vamos a hablar las primeras cuatro lecciones acerca del sacramento del bautismo y la Santa Cena. Vamos a ir a la Biblia, qué nos dice la Biblia. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren conversar más acerca de esto de manera personal, lo podemos hacer porque es muy importante para nosotros que podamos saber que todo lo que enseñamos viene de la palabra de Dios, está extraído de la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que siempre nos va a guiar. Tenemos un principio, dejar que la Biblia se interprete a sí misma, y eso quiere decir que vemos un versículo dentro de todo su contexto y también todo el contexto amplio de la escritura. No podemos olvidar, estudiando este curso, que la doctrina fundamental de la Biblia es la salvación por gracia, o como Pablo lo llama, somos justificados por medio de la fe. Y es muy importante que siempre que vamos a interpretar la Biblia, pues hay que darle la gloria a Dios y segundo, no ir en contra de esta doctrina fundamental, porque si vamos en contra, pues vamos a tener problemas de no solamente interpretación de la Biblia, sino que estamos hablando de nuestra salvación, que es lo más importante, porque yo estoy aquí, primero, dando gracias a Dios por haberme perdonado, al igual que ustedes. Ustedes están acá por ese mismo sentido, seguir alimentando la fe, esta fe salvadora, que es la que nos lleva al, al cielo. Hoy vamos a hablar en la primera lección del Mira, bautismo abogado, y las Pedro. bendiciones del bautismo. Muy importante. Vamos a conversar sobre esto y de nuevo con la Biblia abierta, que nos va a enseñar en cuanto a esto. Y antes de empezar, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, queremos dar gracias infinitas por bendecirnos en esta mañana, tenernos reunidos a pesar de estar con tantos kilómetros de distancia, pero damos gracias porque es el poder de tu palabra que nos hace uno. Queremos, Señor, confesar nuestros pecados. Te hemos ofendido con nuestros malos pensamientos, malas palabras y malas acciones. Pero gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Y gracias por el cielo, esa bendición que tú nos has dado de la vida eterna. También, Señor de los cielos, oro por estos mis amigos en Cristo que estamos aprendiendo de la palabra para que juntos podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esa es una serie de estudios, se llama Las Enseñanzas de Jesús, y cuando estamos viendo lo que vamos a aprender con los sacramentos y la oración, pues es muy interesante que nos conectemos con las palabras de nuestro hermano Pablo cuando escribió a los Efesios en el capítulo 3 los versículos 14 al 19. Y esta también es mi oración para con cada uno de nosotros, para seguir creciendo juntos en la fe.
Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y ese es el deseo que tenemos en Academia Cristo con cada uno de ustedes y estas lecciones. Queremos que podamos conocer más del amor de Dios y cómo nuestro Dios en verdad ha fortalecido nuestras vidas. Y por eso, en esta lección que vamos a empezar a meditar juntos, hablando de qué es el bautismo, qué es la Santa Cena, qué es el oficio de las llaves y la oración, pues nos va a ayudar mucho para nuestra vida de santificación. Esa vida de santificación en la cual nosotros cuidamos y la cual pues siempre necesitamos mantener en nuestra mente que hay que dar toda la gloria a Dios. Y este curso en general va a tener tres objetivos. El primer objetivo vamos a reconocer cómo, como siempre, la escritura es la palabra inspirada por Dios y nuestra fuente de sabiduría. Siempre vamos a ir a la palabra de Dios que dice la Biblia. Recordemos, importante, la interpretación del versículo dentro de su contexto. También vamos a hablar de la ley y el evangelio. No sé si alguno de ustedes ya pasaron por ese curso, pero es muy importante cuando estamos leyendo la Biblia tener en cuenta la doctrina de la ley, y es aquella que nos muestra nuestro pecado, es aquella que nos muestra que merecemos la muerte eterna por no cumplir la voluntad de Dios. Y luego el evangelio, ¿qué es? Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a hablar mucho de la doble sustitución de Jesús. ¿Y cuál es la doble sustitución de Jesús? Usted y yo no podemos cumplir ningún mandamiento. Jesús sí cumplió cada mandamiento por usted y por mí perfectamente. También Cristo fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Entonces, siempre que nosotros vamos a ver de dónde viene la fuente de sabiduría, lo que aprendemos, pues vamos a ir a la Biblia. Y vamos a encontrar dos verdades grandes que nos enseña y vamos a aprender lo que se llama un medio de gracia. Vamos a llegar a ese momento de hablar un poco más sobre esto, y en especial vamos a hablar del bautismo y la Santa Cena como un medio de gracia. Pero también vamos a aplicar más en nuestra vida de creyentes, el oficio de las llaves, que es muy importante cómo nos cuidamos nosotros en nuestra vida espiritual, y también pues este acto de adoración que es para nosotros tan importante, y que es la atmósfera de nosotros, la oración, poder orar a nuestro Dios. Viviana había levantado la mano. ¿Cómo estás? Mira, porque no entiendo mucho de acá del internet, de todo esto. Sí, Vivi. ¿Usted me está escuchando? Sí, te estamos escuchando, Vivi. Sí, ¿sabe Claro qué? que sí. Qué bien. Tenía una duda, Sí, claro que sí. porque no sé si usted o el otro pastor que dieron la charla esa que pasamos por el video, contaba la historia del bebé ese que fue bautizado. Sí, Pero sí, si cuando lo bautizamos nos preguntan, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y todos los que nos preguntan, el bebé no habla. ¿Por qué sí. bautizar un bebé? Esa es la duda que me quedó desde que vi la clase. Sí, muy buena Como esa no duda, tengo Vivi. muchos, ¿eh? Claro. Muy buena esa duda. Vamos a hablar de esa duda más adelante. Bueno, bueno, bueno.
Me alegra Discúlpeme. mucho que con el Sí, internet. sí, Excelente. estoy Muy bien, aprendiendo. claro que sí. Ángel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí en España, muy bien. Qué No bien. sé bien el horario, no sabe el horario de cuando comenzamos, y parece que es a las 3 de la tarde, ¿no? Sí, son Vale, para usted son las 3 de la tarde. vale. Para saberlo, el miércoles también a las 3 de la tarde. Sí, señor, a la misma hora. Referente a lo que se está diciendo, ¿no? Mm, Hechos 8 del 36 al 40, ¿no? ¿Es así? Sí, estábamos hablando ahora de Efesios. Vale. Yo parece que he entrado tarde porque ahora, como no sabe el horario, cuando he visto ahí el enlace, ya pues me he conectado. Entonces, Sí, referente a lo que estaba diciendo sobre eh, cómo es oración, el otro nombre, ¿cómo se lo dice? el oficio de las llaves. Sacramento, sacramento. Sí, los Los sacramentos sacramentos. es católico, ¿no? Vamos a hablar un poco más de eso. Cuando estamos en el transcurso de la clase, vamos a contestar esa pregunta. Vale, entonces el bautismo, como estaba diciendo, aleluya, gloria a Dios, un niño, un bebé, por lo evangélico, no sería bueno porque vemos que ese niño es inconsciente, su conciencia no le permite saber el mal y el bien. Entonces, en la iglesia evangélica, la de nosotros, pues no sería es bueno. Entonces, cuando ya tuvieron una edad entre 14 y 15 años, entonces sí, ¿verdad? Cuando es una persona ya adulta, se le puede bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es así? Sí, muy bien. Y más adelante vamos a hablar más acerca del bautismo para que Mm, podamos hablar del tema. ¿Sí? Bien. amén. Bien, Esa Ángel. es mi pregunta. Gracias, Ángel. Muy bien. Y tenemos a Jesús Gabriel. Jesús Sí, buenos Gabriel. días. Disculpe, es Buenos que días. no traccionaba mi micrófono. Claro que sí. Yo pues soy de Yucatán, México, Qué un bien. pueblo que se llama Izamal, un pueblo que dice mágico. Y pues Sí, acá estoy muy contento con las clases de Academia Cristo. sí. Y la verdad, me gusta mucho la forma en que dan las clases. Y yo en lo particular, con todo respeto, vengo a aprender, no a diferir ni a enseñar. Vengo a aprender y creo que primero tengo que escuchar el conocimiento que ustedes nos dan para después elegir una opinión. Para mí, todos tenemos fundamentos, cualquier movimiento religioso, cualquier iglesia o algo, tiene algún fundamento, por algo enseña. Y sí me gustaría a mí aprender todos los fundamentos que ustedes nos enseñan, porque en realidad me gusta mucho. Eso Claro, sería a mí, con todo respeto, sin afán de ofender a nadie, ¿no? Pero yo considero que es más ético primero escuchar y aprender antes de querer imponer lo que creemos. Porque creo que Academia Cristo nos ofrece esta enseñanza y es lo que ustedes nos dan y es lo que nosotros tenemos que aprender. Después decidimos si estamos de acuerdo o no. claro que sí. Gracias. Ángel, Gracias, pastor. Quería preguntarle, tanto el bautismo como la Santa Cena, ¿ambos son ordenanzas y sacramentos o uno de ellos tiene solo una particularidad? Y la otra es solamente indicar al hermano, como dijo, sin el afán de discrepar, sino en el afán de aportar conocimientos. Yo voy con el 12º curso. Y yo ya he entendido, por ejemplo, que tenemos que usar Isaías 7:16 y Efesios 2:10 para establecer que el niño en segunda Timoteo 3:15 también habla, el niño desde antes del vientre está revestido de una particularidad muy grande. Entonces, ¿cómo podemos irnos en contra del texto bíblico en lo que respecta al conocimiento del niño? Eso nomás era, pastor, muchas gracias. claro que sí. Y está muy bien esas preguntas que tienen porque
es lo que vamos a estar hablando en esta lección. Y de nuevo, pues sé que hay temas que van a ser un poco complejos y podemos sacar un tiempo aparte para conversar más acerca de esto, porque lo que nos interesa a nosotros es la salvación de las almas de ustedes y también que seamos instrumentos de Dios llevando el mensaje de salvación a otros, que es lo más importante para todos. Entonces, un resumen de lo que estamos viendo hasta acá. En este curso vamos a ver que Dios ama de muchas maneras y nos ha dado evidencias tangibles. Y aquí es donde vamos a hablar un poco acerca de por qué usamos el término sacramento. También vamos a hablar, son las lecciones más adelante, del oficio de las llaves, de cómo nos cuidamos espiritualmente los unos a los otros. Y en cuanto a la oración, como se los había mencionado unos minutos atrás, ese acto de adoración a nuestro Dios. Pero, ¿de en qué estamos centrados en este curso? Hablar bastante de la gracia, del amor inmerecido de Dios, las maneras en que Dios nos da ese amor, esa gracia a cada uno de nosotros. Por esto, también ustedes saben que al final de todos los cursos de Academia Cristo está el proyecto final. No tienen que dar las respuestas a la tarea. Cuando se envía la tarea es para que juntos podamos compartir aquí en la clase, para que juntos podamos tener la discusión y poder conversar más acerca de lo que Dios nos enseña con esas preguntas. Pero en el proyecto final, ustedes van a encontrar todo lo que hemos estudiado y dentro de este mismo curso se explica cuál pregunta es del proyecto final y bueno, queremos que siempre la respondamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo siempre que estoy enseñando aquí en Academia Cristo, bueno, esta es la figura que aparecemos como luteranos confesionales, pero en realidad necesitamos siempre ir a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y ir siempre a todo su contexto. Esta pregunta yo quisiera que ustedes me la contestaran después de la clase. Cada uno de ustedes y tienen mi número en el grupo donde está toda la información de este curso. Y me gustaría que contestaran esta pregunta. ¿Estás bautizado? ¿Cómo te hace sentir saber que estás bautizado? Y me gustaría que me contestaras esa pregunta por el chat y así también poder poner en evidencia todo lo que vamos a estar conversando y estar pues creyendo eh, todo lo que la Biblia pues nos ha enseñado. Vamos a ir al primer punto de nuestra lección de hoy. Entonces, vamos a hablar del bautismo y las bendiciones y vamos a ir a la evidencia bíblica. Muy importante que nosotros podamos saber cuál es ese concepto y la pregunta que tengo para ustedes y quien desea participar, ¿qué es el bautismo? Y pueden levantar la mano. Ángel. Pocas palabras, yo tengo entendido, es como el baño de regeneración, dice, que da nueva vida en Dios Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, incorporando al creyente al cuerpo de Cristo, donde el Padre nos da una vida eterna. Pienso en ese sentido el bautismo. Gracias, Ángel. Entonces tenemos a Ángel Aroca y tenemos a Ángel Borja. Voy a diferenciarlos así. Ángel Borja, tienes la Ah, palabra. ¿me se escucha? Sí, te escucho. Sí, lo escuchamos, Ángel. Ramona, ¿tienes la palabra? Buenos días. Buenos Según días. vimos en el video, el bautismo, que es una palabra griega que significa lavar con agua, pero el agua por sí sola no bautiza, porque si fuese así, pues nos bautizáramos cada vez que nos bañamos. Así que
Lo que hace poderoso el bautismo es la combinación del agua con la palabra de Dios. Y eso es lo que viene siendo el bautismo. Muy bien. Entonces, la palabra bautizar en sí significa eso, lavar. Es una palabra griega. Muy bien, Ramona, lo que explicaste. Luciana. Amén. El bautismo es un medio de gracia a través del cual somos sumergidos en el agua como representación de la muerte y resurrección de Jesús. Muy bien, entonces es un medio de gracia y me gusta mucho que notemos esto del término medio de gracia, porque ese término de la gracia aparece mucho en la Biblia y eso pues en verdad es algo que nosotros nos interesa ver cómo Dios da esa gracia a nosotros. Marco. Sí, eh, también como vimos en el video, se ve que él les estaba compartiendo la palabra, pero no tenían un dónde sumergirle, entonces tenían por ahí un pozo y le puso el agua en la cabeza y fue como un acto de obediencia, me parece. Bien, vamos a hablar un poco más si es de un Eso. acto de obediencia o no, para que podamos ver qué nos dice la Biblia en eso. Ángel Borja, ya estás de nuevo Sí, aquí. Sí, te sí, escuchamos. me ha entrado una llamada y me he ido y me he tenido que desconectar. Sí, en Hechos, capítulo 36-40, encontramos el relato del bautismo del Neuco Ótiope por parte de Felipe. Este pasaje es rico en significado y nos ofrece varias enseñanzas sobre la fe, el bautismo y la obra del Espíritu Santo. Vamos a derogar este texto, aleluya, gloria a Dios. Y yendo por el camino, llegaron a un lugar y dijo el neuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? En Felipe 37, versículo 36, Felipe dijo, si crees todo de corazón, bien puedes. Respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El bautismo, aleluya, gloria a Dios. Me se escucha, ¿verdad? ¿Lo estamos escuchando? También que se ha ido. El bautismo, aleluya, gloria a Dios, como aquí vemos, pues este neuco, ¿verdad? Vemos que tenía pues esa satisfacción por conocer a Jesucristo, aleluya, pero no tenía quien pudiera leerle el texto que estaba leyendo de Isaías 53, 7 y 8 versículos, aleluya, gloria a Dios, y el Espíritu Santo se usó de Felipe, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, para que este neuco, ¿verdad? Pudiera ver la gloria y el poder de Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo, cuando es sumergido en el agua, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, tiene que ver una transformación, tiene que ver un cambio de dirección. Y ahí también podemos ver la Trinidad, ¿verdad? El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, viendo pues estos pasajes, pues, podemos aprender muchas cosas por medio de los profesores, como el que está al frente aquí, aleluya, gloria a Dios, enseñándonos, aleluya, la importancia que tiene, aleluya, de ser nacido de nuevo, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo, hay que ser una nueva criatura y agradar a Dios por encima de las circunstancias. Amén, amén. Gracias, Ángel. Kenia. Bueno, quiero solamente agregar, ¿verdad? A lo que están diciendo, ya dijeron el significado, ¿verdad? Que es del griego y es, pues anteriormente en el judaísmo era eso, ¿no? El lavamiento era una limpieza ceremonial, ¿verdad? Entender que el bautismo es el paso. Hay alguien que tiene su micrófono encendido y ahí me hace Dale mucho ruido, tranquila, perdón. dale tranquila. Ok. Es que eso me desconcentró, sorry, profesor. Sí, Bueno,
El bautismo es solamente esa decisión. Es una decisión que tomamos cuando reconocemos, como Juan el Bautista lo vino a hacer, al arrepentimiento de pecados. Cuando tú te arrepientes y reconoces a Dios, a Jesús como tu Salvador, es ese símbolo, lo digo así, que sella esa obediencia. Es un paso de obediencia el bautismo. Ajá. El bautismo no nos hace creyentes, solo muestra que hemos creído. Cuando tú crees, das ese paso de obediencia. El bautismo no nos salva, solo la fe en Cristo nos salva. El bautismo es el símbolo exterior de compromiso que yo he hecho en mi corazón. Eso es lo que quiero agregar. ¿Sí me explico? Ahora, mencionaba a alguien de los compañeros que le echó agua en la cabeza al etíope o algo así, mencionaba de la historia que nos dejó leer o en el video. Allí no dicen las escrituras el detalle, solamente dice que vieron agua y que le dijo a Felipe, ¿y qué me impide? Nada. En el momento que tú crees, nada te impide. No dice si fue sumergido, si solamente le echó agua en la cabeza, ahí no lo dice. Vemos en la historia de Jesús que Jesús sí fue sumergido. Entonces, yo creo que vamos a tocar varios puntos álgidos aquí en el sentido de lo que ya externaba otra compañera con respecto al bautismo en los bebés. También efectivamente las escrituras no dicen que no se pueda. Sin embargo, bueno, hay que analizar muy rigurosamente las escrituras, que todo sea a la luz de la palabra. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que Dios dejó establecido en ella. Nada más. Gracias, Kenia. Jesús Gabriel. Sí, pues en mi opinión, ¿verdad? No quería ahora sí que opinar como maestro. Yo soy de los que me gusta primero escuchar y después hablar. Pero bueno, mi punto de vista es este. Sí es cierto, yo estoy de acuerdo con la compañera porque dice la palabra de Dios, el que creyere, ¿verdad? Y fuere bautizado. Te pone antes, ¿no? De que creyeres, ¿no? No es cierto, un niño pues todavía no tiene esa diserción. Dos, aquí siempre se ha enseñado un concepto tal vez que lo hemos confundido. Una cosa es el bautismo de Juan, otra cosa es el bautismo de Jesús. Totalmente diferentes. El bautismo de Juan era un rito totalmente hebreo que se llama el Teshuvah, el Tejilá, perdón, Tejilá, que ellos lo usaban cada vez que se sentían sucios de sus pecados. Podían bajar al lavamiento, ellos sentían que eso les lavaba los pecados y los hacía limpios. Y los podían repetir muchas veces. Una cosa, por eso Pablo menciona que una cosa es el bautismo de Juan y otra es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es prácticamente que nosotros ante el mundo, ante toda la comunidad, estamos diciendo que somos para Cristo, que hemos sido renovados. No porque, como si hubiese lavado nuestros pecados, porque en realidad el que lava nuestros pecados es la sangre de Cristo. Es un rito como de decir yo soy cristiano, como de iniciación, en el cual nosotros nos manifestamos a la comunidad que somos de Jesucristo y que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué debe ser por inmersión? Porque entonces ahí representamos cuando el Jesús, ¿verdad? Es muerto, sepultado y resucita. Esos son los tres pasos. Y también el Señor enseñó en la instrucción que se haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es mi opinión. Gracias, Jackson. Jackson. Ok, buen día. Bueno, yo he visto por la palabra y con los estudios anteriores que el bautismo no es exactamente, la Biblia no indica que el bautismo es un acto simbólico. Y de hecho no es un acto simbólico ni es un acto público para el hombre demostrarle algo al hombre. Recuerden que no seguimos a hombres, seguimos a Dios. El bautismo, por ser un medio de gracia, es de esas cosas muy difíciles de entender, que cuando ocurre, aunque físicamente una persona se está metiéndose en el agua y luego sale, ahí está pasando algo bajo el poder de Dios, que es algo mayor. Es esas cosas
es de esas cosas que solo han de discernirse espiritualmente y que no podemos abordar por la palabra, estudiándolo con una mente carnal. Es de esas cosas que no podemos entender y lo digo por testimonio propio, porque de niño fui bautizado en la Iglesia Católica y yo he tenido muchas preguntas a lo largo de mi vida, a lo largo de cómo llego a los pies de Jesucristo. Y cuando llegué a esta clase, a este punto del bautismo, solo esto puede explicar que el Espíritu Santo había obrado en mí la fe, porque yo deseaba acercarme a Dios estudiando su palabra y nunca lo hice por el tipo de iglesia donde estaba, hasta que llego a Jesucristo a través de una pareja de pastores que me hice sus amigos y al paso del tiempo me doy cuenta que son teólogos. Pero solo eso demostraba que en mí, mi alma clamaba el nombre de Jesucristo pidiendo salvación. Y entonces, por testimonio y por la palabra, pienso que, ok, es un acto simbólico para el que mira y no sabe, para el hombre carnal, pero para el hombre espiritual ahí no hay un acto simbólico, hay un medio de gracia y eso es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Jason. Damos ya la palabra a Adriana y por último a Viviana para que podamos avanzar más. Adriana. Buenos días. Este es un tema, yo creo que no, como dice usted, muy complejo. Todos tenemos creencias anteriores a ir a este curso. Lo bueno de este curso es que cada persona se nota que o sea, que han trabajado en la palabra, siempre hay que referirnos a la Biblia. En la Biblia en ningún momento dice que no se deben de bautizar bebés. Y a mí me surge una pregunta: si un niño se muere a los 5 años y este niño no ha sido bautizado, ¿a dónde va? Me pregunta. Hay muchas respuestas. En este grupo de 30 personas pueden haber 30 respuestas diferentes. Pero yo pienso que el bautismo a los infantes ayuda a meterlos a la familia de Dios. Porque aunque muchos digan, ay, que ellos no son conscientes, pero tú como padre, tú como madre, tú sí eres consciente. Y tú lo que haces por tu hijo es para el bien de él. Él no sabe los alimentos le dan la nutrición, él no sabe nada de nutrición, pero es uno el que tiene que hacer eso por él para que él crezca. Es mi humilde opinión, me gustaría aprender más. Gracias. Gracias, Adriana. Viviana. Sí, yo quería decir que para mí el bautismo fue como una señal que acepté todo el amor, todo el camino del Señor, ¿no es cierto? Y también quería agregar un poco de lo que yo pregunté, porque ustedes cuando hicieron el video dijeron que podíamos preguntar. Entonces yo no quise hacer una controversia ni nada por el estilo al preguntar. Obvio que estamos para aprender, pero si no preguntamos, que nuestras dudas, ¿cómo vamos a aprender? Eso no me sentí medio, no me gustó lo que varios compañeros dijeron. Bueno, entonces, si estamos para aprender, estoy aprendiendo, me gustan mucho las clases, por eso las sigo. Estoy para aprender. Por eso pregunté, nada Muy bien. más. No, estamos bien. Estamos aquí estudiando. Gracias, Vivi. Muy bien. Vamos, la última palabra, Marta, para que podamos avanzar. Marta. Amén. Buenos días, profesor. Es muy interesante esta clase. Y yo también tengo el conocimiento de no bautizarse cuando bebés, pero estamos para aprender, porque de repente hay algo que nosotros no hemos entendido realmente, pero para mí lo importante es que así que creer en Jesús. Y como dice en Mateo 28, según el video, que Jesús nos manda a bautizarnos, y que el bautismo nos otorga la bendición del
perdón de pecados y el bautismo nos une a Cristo para darnos la vida eterna. Entonces, para mí es muy importante el haber primero recibido a Cristo en mi corazón y nuevamente el bautizarme, porque siento que es la confirmación de mi salvación. Solamente, profesor, gracias. Muy bien, gracias a todos los que participaron. Y bueno, ¿de dónde viene la palabra bautismo o este principio que estamos hablando de qué es el bautismo? Para usted y para mí, pues es muy importante entender que la palabra que dijo Jesús también es palabra de Dios. Y como tal, pues nosotros necesitamos saber que lo que Él mandó, pues vamos a tratar de llevarlo pues a cabo, tal como él mismo lo puso en toda su palabra. Ustedes conocen muy bien ese pasaje de Mateo 28, los versículos del 18 al 20, y eso sucedió después de que Jesús sufrió, murió, él resucitó, y antes de ir a los cielos, él se acercó a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué verdad aprendemos acá? Pues Jesús usa muy bien la palabra bautizar, y la palabra bautizar sencillamente significa lavar. Eh, ¿Qué tipo o cómo se usa el agua? Pues la Biblia no nos dice cómo usar el agua. Hay diferentes ejemplos de cómo sucedieron los bautismos, pero lo importante es usar el agua. Pero esa agua no es sola, no tiene poder por sí sola. Es ahí donde está unido al nombre de Dios, y es lo que llamamos la palabra de Dios. Entonces, cuando se bautiza a alguien y se usa la palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que Jesús está mandando. ¿Y está mandando a qué? Y necesitamos notar bien las palabras que nos dice acá Mateo. Cuando Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, pues nosotros necesitamos saber y entender qué es ese todas. No podemos empezar a decir acá todas menos esto, todas menos aquellos, o todas menos los que viven en tal parte. No podemos hacer eso. Ese todos para usted y para mí necesita ser muy, muy claro. Si aquí estamos y decimos en ese momento todos los que estamos aquí, estamos estudiando la palabra, pues somos todos, no somos algunos. Si el texto dijera, hagan discípulo a algunos, ya es diferente. Pero yo quiero que noten esto, todas. Entonces, ¿cómo se va a hacer discípulo a todas las naciones? ¿Y por qué discípulo a todas las naciones? ¿Quién quiere buscar Romanos 3:23? Romanos 3:23. ¿Qué haces? ¿Qué actor? Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. 3, versículo 23. Aquí lo tengo. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, entonces, por tanto, ¿qué dice el texto? Todos pecaron. Entonces, si ustedes pueden ver, y hay muchos otros pasajes que muestran esas verdades. ¿Quiénes son los pecadores? Somos todos. Si ustedes estudian bien el capítulo 3 de Romanos, nos damos cuenta que no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos. Y en otras palabras, no podemos hacernos nosotros mismos discípulos de Jesús. Entonces, el problema de todos nosotros, ¿cuál es? El pecado.
Por eso, ¿para quién es el bautismo? Para todo aquel que es, ¿qué? Pecador. Por eso ella habla de todas las naciones. ¿Quién tiene el problema del pecado? Todo el mundo tiene ese problema. Y es aquí donde nosotros podemos ver cómo realmente no es una cantidad de agua que necesitamos para que un bautismo sea válido. Lo importante es que haya agua y que esa agua en verdad esté unida a la palabra de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdad que encontramos. Si nosotros leemos en Efesios 4, nos damos cuenta de que hay un solo bautismo. Dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Usted y yo no podemos decir de que hay 2, 3, 4 bautismos. Si la misma Biblia nos dice hay un solo bautismo, pues bueno, hasta ahí nosotros podemos llegar y decir, amén, así es. Por eso, bautizar significa usar agua, aplicar agua, bien sea sumergido, lavado, derramado, rociado, como queramos usarlo, porque la Biblia no manda de que sea o que se use el agua de una manera determinada. Hay ejemplos, lo que vimos. Vemos, bueno, el ejemplo del video, que el etíope, y estaban, pues, bajaron al agua. Pero también acuérdense del carcelero de Filipos. La Biblia no dice que fueron a un río a bautizarse. Los bautizaron en su casa. ¿Cómo usaron el agua? La Biblia no nos dice cómo usaron el agua, pero sí usaron el agua. También acuérdense de la conversión de Pablo. Si ustedes checan todo el capítulo 7 y 8 de Pablo en su conversión, él también fue bautizado. Y no están diciendo que lo llevaron a un río, él fue bautizado. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver es que el bautismo es usar agua unido a la palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para quién es? Para todos. ¿Y quiénes son todos? Los pecadores, somos nosotros. Somos los que necesitamos de esto. ¿Y por qué? Porque el bautismo tiene poder. Mire lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando habla del lavamiento del agua, está hablando del bautismo, cómo nos purificó, cómo nos santificó, cómo nos hizo hijos de Él, unida el agua a la palabra, o sea, uniendo el bautismo. Aquí Pablo habla lavamiento del agua, es lo mismo, el bautismo. Pero, ¿qué es lo que tiene el efecto? La palabra de Dios. Y Amén. exclusivamente hay que usar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Imni, y si pronuncié mal tu nombre, has levantado la mano 2 veces. Sí, Edwin, discúlpame. Es primera vez Sí, profe, discúlpame si no pronuncio bien tu nombre. no tenga pena, profe. Fíjese que yo estuve escuchando a todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa que cuando nosotros, porque nosotros vamos a ser facilitadores, qué pasa que en la iglesia alguien no está de acuerdo cuando nosotros vamos a explicar este tema? Sí, ¿Qué uno de decir? los, sí, sí, dale. Entonces, eso me preocupa un poco a mí porque eh, aquí a nosotros ya lo comprendimos y por eso también existe un catecismo, ¿verdad? Y ese catecismo se nos va a entregar a nosotros en este curso. Claro, lo podemos compartir y vamos a compartirlo. Y en la página de Academia Cristo está, pero yo me encargo de compartir. Sí sería bueno porque nosotros así tenemos bases aparte de la Biblia, ¿verdad? Que yo sé Sí, que el claro. catecismo no es Biblia, pero está hecho a base de la Biblia. Entonces, sí es bueno tener como
algo que nos respalde más para cuando nosotros en la iglesia siempre hay personas que no están de acuerdo con lo que uno les enseña. Claro que sí, sí, sí. El catecismo lo que presenta es una cantidad de versículos bíblicos para apoyar una explicación. El problema que tenemos nosotros es cómo vemos el pecado. Ustedes y yo necesitamos quitarnos de la mente que para pecar hay que tener razón. Si ustedes quieren ver el pecado o quieren saber qué es el pecado, toquen su carne. Esto es el pecado, nuestra carne, la carne pecaminosa. Nosotros no podemos dejar decir de que qué es un pecado y qué no, pasándonos a Dios. Dios, ¿qué nos dice en su palabra? Dios nos dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Pero ¿cómo vamos a ser perfectos? Mirando los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros puede ser perfecto? Ninguno puede ser. Desde el que fue concebido, recuerden lo que dijo muy bien el salmista David, cómo fue concebido en pecado. Y luego en Romanos aprendemos eso, cómo el pecado entró, por un hombre entró al mundo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que por naturaleza, todo ser humano que respira, desde el recién concebido hasta el último que vive en este mundo, el más adulto, somos pecadores. Ese es el problema que tenemos. Nosotros no podemos decir, es que un niño no tiene razón para pecar, un niño no tiene razón para esto. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte? Porque un niño muere. Un niño muere porque es pecador. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Por qué morimos nosotros? Porque nosotros tenemos que morir. O a no ser de que Jesús venga ya, que ojalá viniera ya por segunda vez, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros morimos? Todos somos pecadores. Entonces, no podemos nosotros empezar a decir, este es pecador, este no es, un niño no tiene pecado, un niño sí tiene pecado, porque ahí es donde tenemos los problemas. Todo ser humano es pecador. Por eso, esos adjetivos de todo, los que hemos visto en estos dos textos, son muy importantes que los consideremos. Ángel. Amén, 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 amén. El ir, como decía usted, Mateo capítulo 28, 19 y 20, es imperativo, ¿no? Es una orden que nos da, ¿verdad? Ir, sin vuelta atrás. Ir y prediquen y bautíceles. Vemos otra vez la Trinidad de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos algo también en Cornelius. Como has dicho, de unos pocos, unos poquitos, ¿verdad? No, porque nos han llamado todos, ¿verdad? Aleluya. Entonces, me parece que fue a Pedro, ¿verdad? Sí, Pedro. No me acuerdo ahora en qué capítulo está, pero sí que lo tengo en mi corazón. Con Cornelio es el capítulo 10. Sí, capítulo 10, bien, De muy Hechos. bien. Entonces, baja un lienzo, ¿verdad? Del cielo, y con Pedro, y dice que no iba a comer nada impuro. Entonces Jesús, el Padre le tiene que decir, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y vemos que tiene que ir a la casa de Cornelio, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y vemos que este Cornelio lo estaba esperando con toda la familia. Y allí pasó algo tremendo, aleluya, porque claro, Cornelio tuvo una visión para que mandaran a Pedro, aleluya, y pudieran reconocer a Jesucristo como dueño y salvador de sus vidas y fueron bautizados. Vemos al carcelero, también en la cárcel de más adentro, aleluya, gloria a Dios, también como cuando vino ese terremoto, las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, de allí no se mostró nadie. Y el carcelero, pues, parece ser que si alguno se iba, tenía que pagar con su vida. Y Pablo le dijo, estamos aquí, nadie te ha ido. Aquí donde mejor estamos porque aquí está Dios y de aquí no se va a ir nadie. Aleluya, gloria a Dios. Y este carcelero, ¿verdad? Le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo?
La palabra dice, cree y todo y toda familia seréis salvo. La salvación es personal, ¿verdad? Es de cada uno. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que este carcelero lo llevó a su casa, le limpió sus heridas y vemos que estas familias también fueron bautizados y fueron convertidas. Aleluya. Vemos a Pablo también, camino a Damasco. Aleluya, cómo fue. Aleluya, cómo cayó en tierra. Fue a la casa de Judas el curtidor, ¿verdad? Y allí también, aleluya, gloria a Dios, hubo un propósito, porque Dios tiene un propósito con él. Aleluya, ¿para qué? Para que él predicara a los gentiles. Aleluya. Y vemos que no hay distinción de personas, ni aquellos ni los otros, sino que seamos todos, porque si no, no estaríamos en lo correcto, ¿verdad? Así Amén. es. Gracias, Ángel. Gracias por participar. Kenia. Solo nuevamente una acotación, no sé, les digo esto, tenemos que analizarlo muy bien, no sé cuántas clases más, y yo sé que tenemos el tiempo contado, pero bueno, quiero agregar que en Mateo 3, en específico les quiero decir el verso 17, dice, después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Esa parte para mí es muy importante y es como un punto de partida sobre el bautismo, porque bien es cierto que no en varias partes de las personas que se bautizaron, no especifica si fueron sumergidos o no, pero yo creo que el ejemplo lo vino a dar Jesús porque en diferentes traducciones, pero ahorita es la Biblia de las Américas y Reina Valera, 1960, dice salió, o sea, eso indica que fue sumergido Jesús, porque así lo dice, salió del agua inmediatamente. En la nueva versión internacional dice subió, no dice salió, subió, o sea, ambas expresiones o traducciones hablan de que él fue sumergido. Que sí entiendo que no hay una prohibición para que no la he leído, para que un niño sea bautizado, ¿verdad? Efectivamente, yo no había caído en cuenta en esas cosas, pero yo como les decía, ahorita aclaraba a alguno de los compañeros que carnalmente o humanamente no es un símbolo. Bueno, yo decía que es un símbolo, decirlo así, exterior, o sea, es algo que tú has creído en tu corazón, que en tu corazón ya creíste en Jesús porque has reconocido, como usted estaba explicando, que somos pecadores y que en esa obediencia voy y me bautizo. ¿Sí me explico? O sea, Sí. esa también es una aclaración muy importante, pero entender que eso no te da la salvación. El bautismo como tal no te salva, porque dice en Efesios 2, del 8 al 9, voy a leer solamente, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, por ejemplo, estaban los dos, cuando estaba Jesucristo, ¿verdad? Ya en la cruz y los otros dos no se bautizaron, el que tenía a la derecha y a la izquierda, fueron salvos. No indica que la salvación es necesariamente por el bautismo. Más bien, les vuelvo a reiterar, considero, espero no equivocarme, que el bautismo es una elección de obediencia. Muy bien. Cuando estamos leyendo la Biblia, y ya te voy a dar la palabra a Manuel, para que no se me olvide contestar a, a- a Kenia. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, es muy importante entender los estilos literarios. Entonces, si estamos leyendo el bautismo de Jesús, sabemos que los evangelios son libros históricos. La historia es verdad. Pero usted y yo necesitamos saber si algo es descriptivo o prescriptivo. Cuando usted va al médico y el médico te prescribe una fórmula médica, es algo que necesitas. Y en la Biblia muchas veces encontramos cosas prescriptivas, los mandamientos, el mandato de Dios, que quiere Dios que hagamos. Pero hay textos que cuentan la historia con un propósito.
Y una de las cosas que ha pasado con Mateo 3 es que han hecho este versículo como algo prescriptivo, es decir, Jesús se bautizó grande o sumergido en el agua, todos nos tenemos que bautizar así. La pregunta es, ¿en cuál de los tres evangelios sinópticos que aparece esto está el mandato de bautizarse siendo grande o como Jesús se bautizó o en el agua? No está el mandato. El texto nos está mostrando verdades grandes. La Trinidad está ahí, es verdad. Nos muestra la verdad de que prácticamente Juan el Bautista le está entregando las llaves a Jesús para que, mire, usted va a seguir el trabajo, esto conviene. Pero Jesús se bautizó no porque era pecador como todos, porque una de las cosas importantes de cuando Juan el Bautista apareció bautizando y luego vamos a ver, y más adelante con la Biblia vamos a darnos Kenia, que el bautismo sí da poder, porque por eso se habla de los medios de gracia, son las maneras en las cuales Dios nos da su amor, su misericordia. Y si Dios nos va a dar amor y misericordia, ¿cómo le vamos a decir? No, no me des ese amor porque a mí no me parece. No, una de las claves de la sana doctrina es toda la gloria a Dios. Usted, ni yo, ni ninguno entramos en nada a hacer méritos o hacer algo para ganar. Él nos ha dado todo. Él nos ha dado todo. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, pregúntese, ¿esta historia descriptiva me está contando una historia? Bien, ¿y qué verdades vamos a sacar? Por eso en Academia Cristo, los que han estudiado, por ejemplo, la Nación Elegida o otros cursos de iniciación, han visto que usamos los cuatro conceptos, las cuatro C. Si usted conoce las cuatro C, use las cuatro C para estudiar todos los textos de la Biblia. Y así vamos aprendiendo esas verdades. Emanuel. Sí, bueno, solo quería preguntar, sé que la importancia del bautismo y todo eso, pero a veces cuando me pongo a pensar si ya Jesús se sacrificó y por nuestros pecados, pues, ¿cuál sería entonces el punto del bautismo? Ya que el bautismo es esencialmente limpiar los pecados, pero ya Jesús se hizo ese sacrificio. Pues, ¿cuál sería, eh, no sé, la diferencia entre el, hacer el bautismo y el sacrificio de Jesús? Bien, sí, y muy bien esa pregunta. Y bueno, vamos a contestar ya las preguntas de Kenia, de Manuel y de otros en cuanto vamos a encontrarlo en estos textos bíblicos. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones del bautismo? Y esto va a aparecer en el proyecto final. Pues primero, cuando Pedro estaba el día de Pentecostés, ¿qué dijo él? Arrepiéntase y bautícese en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para Amén. que sus pecados les sean perdonados. O sea, ¿qué da el bautismo? Da perdón de pecados. ¿Y por qué? Pues mira, aquí lo dice la Biblia. Si el bautismo nos da el perdón de los pecados, pues es un gran privilegio. Es la manera en que Dios nos bendice. Acuérdense, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el desierto, él ¿por qué no bautizaba a los escribas, a los fariseos? Sencillamente porque ellos rechazaron el perdón, rechazaron al Mesías, al Cristo. ¿Cómo si yo llegamos a tener esa fe en la obra de Cristo? ¿Cómo si yo llegamos a tener la fe en el perdón de los pecados? Eso no viene de un acto de obediencia de nosotros. Eso viene del cielo. Es el Evangelio. Son las buenas nuevas, lo que nos dice. Bautícese ustedes en el nombre de Jesucristo. Ese nombre de Jesucristo es, Pedro está diciendo lo mismo que él escuchó allá antes de decir Jesús. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesucristo. Porque ¿cuántos bautismos hay? Nosotros no podemos decir que hay 2 bautismos, 3 bautismos, y después, ¿qué hacemos con Efesios 4? Ahorita pueden leer ustedes Efesios 4 del 1 al 4, que nos hablan que hay una sola fe, un solo bautismo. Si hay un solo bautismo, ¿por qué vamos a hablar de varios bautismos?
Entonces encontramos perdón de los pecados. También, ¿qué nos da el bautismo? Nos recuerda Pedro, como en los días de Noé, que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, y el bautismo que corresponde ahora nos salva. Mire, si quiere busquen en cualquier versión de la Biblia y va a decir lo mismo. ¿Qué hace el bautismo ahora? El bautismo nos salva. Y como dice Marcos 16:16, que a veces también hay muchas controversias con este versículo, el que crea y sea bautizado será salvo. En Tito nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, y la palabra clave aquí que estamos buscando es el lavamiento, la regeneración. Pablo habla de esa manera del bautismo. O sea que el bautismo sí da salvación. El bautismo da fe en Jesús. ¿Y por qué da fe en Jesús? Aquí está la respuesta para Emanuel. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Recuerden que Pablo usa preguntas retóricas. Y esta respuesta, pues sí, sí sabemos eso. Cuando nosotros fuimos bautizados, ¿qué se nos puso en nuestro corazón? La fe en la muerte de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en la resurrección. Entonces, Jesús vino a este mundo, Él llevó una vida perfecta, Él fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo nos beneficia eso a nosotros? Pues Dios usa medios de gracia, o sea, formas en las cuales nos da el perdón o maneras en las cuales nos da el perdón, como el bautismo. Porque hay medios de gracia, los medios de gracia son tres. Está el bautismo que estamos estudiando, está el evangelio en la palabra. ¿Y qué es el evangelio en la palabra? Toda la obediencia de Cristo por nosotros. Y vamos a hablar mucho más adelante de la Santa Cena. Ya te doy la palabra a Sofía. En Gálatas nos dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Entonces, ¿qué bendiciones nos está dando? Entonces, el bautismo nos da la bendición de la obra que Cristo ganó por nosotros. Nos da perdón de pecados, nos da salvación y vida eterna. Sofía. Pastor, buenos días con cada uno de mis compañeros y compañeras. Bueno, a lo que justo escuchaba de lo que del bautismo es un tema controversia, bastante, ¿no? Entonces, para mi parecer o para mi entendimiento, el bautismo es un acto de obediencia, para mi entendimiento, es un acto de obediencia porque dijo, como Cristo se bautizó, nosotros nos bautizamos, pero es la muerte de la vieja naturaleza humana que hemos tenido. Nos bautizamos, muere tu vieja naturaleza, revives para Cristo, ya nueva criatura. Eso es para mi parecer. Ahora no sé qué dirán el resto, pero eso es para mi parecer. Eso es mi opinión, pastor. Y más importante lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. ¿Dios qué dice? En ningún versículo bíblico van a encontrar de que el bautismo es un paso de obediencia. Es la explicación de varios teólogos con el tiempo que han dicho eso, pero no hay ningún versículo bíblico que diga eso. El bautismo es un medio por el cual se nos da el perdón de los pecados. Es así lo que hay que hablar. Porque si decimos que es un paso de obediencia, entonces estamos nosotros diciendo de que la oveja no buscó al pastor. Y la Biblia nos dice que la oveja buscó al pastor. ¿Quién buscó a la oveja perdida? Nosotros, ovejas perdidas. Exacto. Cristo. O sea, usted y yo no tenemos nada que obedecer a Dios porque por naturaleza, mire lo que dice San Pablo. San Pablo dice, yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago por el pecado que mora en mí. ¿Con qué obediencia vamos a hacer nosotros? Al contrario, digámosle gracias a Dios por este medio de gracia, porque
cuando fuimos bautizados, se nos dio perdón de los pecados, se nos dio salvación, se nos dio vida eterna. Solamente digamos eso, amén. Porque cuando yo me pongo de protagonista, le estoy quitando la gloria a Dios. Porque usted y yo estamos aquí somos creyentes, no por nosotros, no porque aceptamos a Cristo, no porque recibimos a Cristo, es porque Él es hermoso. Él nos compró y nos compró no con oro ni con plata, Él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Él nos compró. Por eso es que somos hijos de Dios. Yo no entiendo el amor de Dios. No crean que yo soy mejor que ustedes. Yo soy pecador igual que ustedes. Yo no sé por qué Él me escogió. Solamente doy gracias a Él por su misericordia, por su amor. Entonces, yo sé que muchos años han hablado de paso de obediencia. Busquen en la Biblia si encuentran un versículo que diga, hagan esto como paso de obediencia. Y creo que no van a encontrar ningún versículo bíblico que hable así. Es más bien como los teólogos por muchos tiempos han distorsionado la palabra y han dicho eso. Porque siempre que el bautismo lo dice, pues aquí les presenté unos versículos bíblicos que habla de que no hay paso de obediencia, son puras bendiciones, la gracia, el perdón, el amor, la misericordia que viene de parte de Dios. Iris. Buen día a todos. Bueno, a mí me surge una pregunta cuando decía usted que el bautismo es uno solo. Bueno, yo fui bautizada en la iglesia católica cuando tenía como 10 años más o menos. Ahorita las ideas de la iglesia católica. Entonces, si yo quisiera volverme a bautizar, ¿ya no vale? Y muy bien esa pregunta, ¿cierto? Y volvemos al mismo tema, ¿cómo Dios nos da el perdón? Si nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, es porque tenemos la fe en Cristo Jesús. ¿Bien? ¿Cómo vino esa fe? Esa fe vino por el bautismo, porque el bautismo no depende, y una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, y aquí no estamos defendiendo identidades espirituales, que esta identidad espiritual o aquella, sino que nosotros necesitamos siempre tener la madurez cristiana de qué dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, en la madurez cristiana, ¿qué aprendemos? Pues que la Biblia nos asegura el perdón de los pecados, la salvación por medio del bautismo. ¿Necesitamos otro bautismo? No, no se necesita otro bautismo. Eso ha sido una mala interpretación que muchos han tenido, porque desafortunadamente, cuando la historia del cristianismo en Latinoamérica, cómo empezó muchas cosas acá, entró una guerra que no tiene sentido, porque una guerra en cuanto a que usted es católico, usted es reformado, usted es bautista, usted es esto. ¿Qué es lo importante? Lo importante es ir a la Biblia y es la salvación de cada uno de nosotros. No crean que en el cielo va a haber un lado de católicos romanos, un lado de luteranos, un lado de bautistas. No, ¿quién va a ir al cielo? Todo aquel que en él cree es salvado. El que no cree es condenado. Entonces, si encontramos que en el bautismo hay perdón de pecados, hay salvación como los textos que acabamos de leer, y que el bautismo no es ningún paso de obediencia, sino que es un medio de gracia, un medio por el cual Dios nos da el perdón. Qué va a decir usted y yo? Amén. No necesitamos bautizarnos más. Conozco personas que llevan hasta 10 bautizos. 10 bautizos, conozco personas. Y yo me pregunto, ¿entonces no es suficiente la gracia de Dios? Va ángel, luego profeta y luego Yaso. Muchas gracias. A vos, gracias por las preguntas. Amén, amén. Vemos a Juan el Bautista preparando el camino. Yo soy la voz que gritan en el desierto. Él venía preparando el camino para los arrepentidos, para bautícese, raza de víbora, porque el reino de Dios se ha acercado. Vemos a Bautista, aleluya, gloria a Dios, a Juan el Bautista, ¿verdad? Predicando el arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. El bautismo simboliza
la santificación de creyentes y la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos soportado juntamente con él para la muerte por el bautismo, al fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva al ser bautizados, los creyentes declaran públicamente su fe en Cristo y su deseo de vivir una nueva vida en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Vemos, aleluya, gloria a Dios, las enseñanzas que podemos recibir de la Biblia, aleluya, porque esto es maravilloso, como decía el siervo, aleluya, gloria a Dios, el profesor, y es fundamental entender, aleluya, gloria a Dios, que el bautismo es un paso de fe, como ha dicho, de gracia, aleluya, gloria a Dios, porque, como decía antes, por mis esfuerzos, por mis obras, son unos pocos, como decía también, unos pocos elegidos. No, porque por nuestras obras, en nuestra fuerza, entonces sería legalismo, ¿verdad, profesor? Aleluya, gloria a Dios. Y es necesario entender, pues, que Dios nos ha llamado a que vayamos y anunciemos las nuevas noticias y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, profesor. Gracias, profeta Mireya. Buenos días, hermano. Buenos días, amado pastor. Díganme, Mireya, nada más. Yo quería dar testimonio acerca de lo que pasó conmigo específicamente, ¿verdad? En cuanto al bautismo, yo cuando era pequeñita fui bautizada. La familia de parte de mi familia paterna es católica y me bautizaron en la iglesia católica, ¿verdad? Y luego yo a los 14 años conocí la fe cristiana, o sea, creo que un poco más temprano, pero me acuerdo, ahora mismo me acuerdo que a los 14, ¿verdad? Y yo en ese momento decidí bautizarme en la iglesia cristiana apostólica profética, ¿verdad? Y me bauticé, ¿verdad? Y tuve una situación en mi casa que fui atacada por espíritus malignos, ¿verdad? Por demonios. Y ellos llegaban con ritos de la Iglesia Católica a molestar en mi casa. Doy ese testimonio, o sea que a veces un niño tendría que tener la oportunidad de elegir a qué iglesia quiere congregarse, creo yo, porque a veces eso puede significar una especie de maldición, pero al mismo tiempo es como un acto profético que puede proteger al niño si está bien bautizado en una buena iglesia, ¿verdad? Así que es un poquito complejo esto, pero nada, quería compartir y que cada uno tome su conclusión. Amén. Sí, gracias. Sí, cuando estamos hablando de la iglesia, pues sabemos que la iglesia es visible e invisible, ¿cierto? La invisible es la que están los verdaderos creyentes, la visible es donde nos reunimos, ¿cierto? ¿Y qué conforma la iglesia en la que nos reunimos? La conformamos pecadores. El Señor nos ha dado la gracia, la bendición de llevar los medios de gracia, como el bautismo, la Santa Cena, de llevar el Evangelio, ¿verdad? Entonces, donde está la palabra de Dios, hay que dar gracias a Dios que están leyendo la palabra de Dios, que están proclamando la palabra de Dios. Tengamos siempre la confianza en la palabra de Dios, ¿cierto? No si es una buena iglesia o no es buena iglesia, o qué se hace o qué no se hace, no, es qué dice la palabra de Dios. Yaso. Hermanos, quería solo agregar, porque ya lo vi en el otro curso de identificación espiritual. Aquí en el resumen es bonito agregar el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan la conversación de Nicodemo con Jesucristo, donde qué es necesario para entrar en el reino de los cielos?
Y él le dijo, necesario es nacer de nuevo. Y ciertamente el bautismo también nos da, entra un hombre carnal o está un ser carnal y después del bautismo es un ser espiritual, aunque la persona no lo entienda, pero el Espíritu Santo va a obrar en él y le va a hacer sentir cosas, a hacer saber cosas y a hacer buscar de Dios. Entonces el nuevo nacimiento está en las bendiciones que recibimos. Muy bien. José, José Córdoba. Bien, entonces que abre su micrófono, Marta. Amén, profesor. Sí, refiriéndonos a lo que decía la hermana, que ella había sido bautizada en la iglesia católica y que si era necesario bautizarse en la iglesia evangélica. Pienso que eso estaba preguntando ella. Yo quiero, en mi opinión personal, sin ofender a nadie, estamos estudiando y estamos aprendiendo, pero en mi opinión personal es que yo tengo que ver dónde realmente estoy recibiendo buena doctrina y si realmente es la verdadera palabra de Dios, porque le voy a hacer un comentario. Eh, yo tengo familia bien católica y ellos siempre me hablan de católicos apostólicos romanos, pero cuando yo platico con ellos de la palabra de Dios, ellos pelean conmigo, incluso hasta me han maldecido. Eh, yo les regalé una Biblia a mi sobrino y se la hicieron pedazos. Entonces pienso que el bautizarme yo en la iglesia católica, porque yo también fui bautizada en la iglesia católica de cuando yo era bebé, pero si esta es la actuación o esta es la acción de ellos, entonces, ¿qué podemos esperar si no, ellos no usan la Biblia, ellos no hablan la Biblia? ¿Cómo voy a creer yo que ese bautismo es real y es bajo la voluntad de Dios? En mi opinión personal, no lo es. Cuando yo fui buscando la palabra de Dios, las cosas cambiaron y me transformaron y yo decidí bautizarme en la iglesia evangélica y he aprendido y sigo siendo pecadora, no soy perfecta, pero la misma palabra me hace a mí por medio del Espíritu Santo de Dios ser transformada cada día e ir entendiendo qué es la palabra y verdadera de Dios. Entonces pienso, en mi opinión personal, que el Espíritu Santo le indique a la hermana si ella desea bautizarse nuevamente, porque lo está haciendo consciente. Se lo digo yo por experiencia, hermano, esa contienda que mantiene mi familia, que es bien católica, hacia mi persona. Más sin embargo, yo siempre les digo, les amo en el amor de Jesús. Gracias, Sí, hermano. vamos a orar por eso. Pero otra vez, donde es predicada la palabra de Dios, donde es leída la palabra de Dios, el Espíritu Santo está trabajando. ¿Qué dice Isaías? Así como cae la lluvia del cielo y crecen las plantas, así vuelve así es, actúa el poder de la palabra de Dios. No vuelve a Dios vacía, ¿verdad? Entonces, aún, y cuando hubo la época en la historia que la iglesia romana tenía todo el poder, aún el Espíritu Santo salva personas. O sea, esto no es cuestión de denominaciones, esto es cuestión de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Un solo bautismo es necesario, no importa quién lo haga. Puede ser un ateo el que haga un bautismo, aunque parezca ridículo este ejemplo, pero es el poder de Dios. Entonces, hay un solo bautismo. Vuelvan y lean Efesios 4. Hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. El bautismo que hacía Juan el Bautista tenía el mismo propósito, simplemente que Jesús ya le dio el toque que faltaba. Pero hay un solo bautismo.
y no perdamos la mente en que yo me bauticé en este lugar, es mejor que el otro. No, es la palabra de Dios. Es la que nosotros en el amor de Cristo necesitamos considerar. Es la escritura, no nuestra opinión. Si Dios dice esto, amén. Así es. ¿Qué dice Dios? ¿Va a ir al cielo? Hay que creer en Jesús como el Señor y Salvador. Amén. No hay que agregar más. Y todo aquel que invoque el nombre será salvo. Entonces, demos ya y vamos a apagar los micrófonos de Ramón. Perdona, hermana. Validia. Hola, Sí, Lidia, la escuchamos. ahora sí, no podía abrir el micrófono. Sí, en realidad tengo como varias preguntas, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Primero, yo soy intérprete de lengua de señas y han venido a la iglesia personas que son papás de chicos sordos y que me decían que querían que los hijos se bauticen de nuevo porque no habían entendido cuando los bautizaron, solamente los hijos bautizaron con las aguas. Y hay un micrófono abierto, me parece, no sé de Sí, quién ya. es, lo pueden cerrar. Sí, dale. Estoy aquí Entonces tratando me de... decían que necesitaban que ellos ahora, al comprender a través de la lengua de señas y de haber entendido en su propio idioma lo que significaba el bautismo, se bautizaran de nuevo. Entonces, la persona, digamos, lo que me planteaban era eso, que la persona no entendía. Ahora, en el otro caso de que se dice, por ejemplo, que una persona se bautizó 10 veces, ahí no sería del lado pastoral o del lado, bueno, del pastor, del apóstol, ¿no? Del ministro que esté en ese momento realizando el bautismo, explicarle a la persona que si ya se bautizó una vez no es necesario. En realidad mi pastor lo que hizo fue eso porque había una persona oyente que también planteaba volver a bautizarse porque ella no había entendido. Entonces el pastor lo que le dijo que no era necesario porque ya había sido bautizada y que ya nada, que se quedara tranquila porque ya había pasado por las aguas y había sido bautizada, ¿no? Entonces eso, bueno, yo creo que lo entendieron en la forma que lo explicó el pastor. Si una persona se bautiza un montón de veces, quiere decir que de la otra parte a lo mejor no hubo una explicación clara a lo que la persona tiene que hacer en cuanto a ese paso, ¿no? Y por otro lado, también pienso en el tema de las doctrinas que muchas veces se fundamentan en cuanto a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o bautizar en el nombre de Jesús, o bautizar de otra forma. Por ahí eso un poquito quería saberlo un poquito más, porque muchas veces creo que a través de esto se forman doctrinas y ver que se pueda entender claramente para que la persona, tenga eso bien claro, ¿no? En qué forma es el bautismo y cómo realmente la persona lo tiene que entender para poder bautizarse con confianza, digamos, y saber cómo lo hace, ¿no? Conscientemente cómo lo hace. Eso quería. Gracias Lidia por enseñar lenguaje de señas. Aprecio eso. Es muy importante, sí. Nosotros necesitamos, cuando estamos frente a la palabra de Dios, siempre tener la actitud, tú eres Dios, esta es tu palabra, hay que dejar que ya se interprete a sí mismo. Cuando nos encontramos con esta verdad, pues otra vez, ¿cómo Dios nos da el perdón? Ya hemos aprendido que lo da por el bautismo. Yo fui bautizado, pero crecí en otra identidad espiritual que no enseña la salvación por gracia, pues para eso está el Evangelio. El Evangelio hace ese otro trabajo. Por eso vamos a ver cómo, cuando vamos a definir, Ramona, no sé por qué se abre y se cierra tu micrófono. Hola, profe, no sé, hace rato estoy queriendo hablar, no puedo. ¿Cómo está, profe? Saludo para todos. Muchos quizás son nuevos, muchas personas. Bueno, yo soy cristiana, profe.
y me gustaría, me quedé con un poquito de duda en algo, que dice, por ejemplo, que muchas personas que ya se han bautizado, usted dice que no es necesario que se bautice de vuelta. Pero yo digo, si somos bautizados de chiquito en la Iglesia Católica, cuando somos bebés no sabemos nada, no podemos elegir, y cuando somos grandes sí podemos elegir. El bautismo es, como usted decía, es muy importante para el perdón de nuestro pecado, pero si nosotros no damos ese paso de bautizarnos, aunque cuando éramos chicos ya nos bautizamos, no sabíamos nada cuando éramos chiquitos. Y otra cosa, por ejemplo, sobre la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica practican la idolatría, y en la Biblia el mandato de nuestro Dios es que no amemos ni adoremos a ninguna imagen, semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni aún lo que está abajo de la tierra. Es el mandato de nuestro Dios, así que los católicos practican la idolatría. Sí, y también usted y yo también somos idólatras, ¿cierto? Porque es que la idolatría, hay dos tipos de idolatría. Esa es la grosera, la que usted habla, pero está la idolatría secreta, la del corazón, cuando confiamos más en el dinero que en Dios. Por ejemplo, muchas personas salen de la Iglesia Católica Romana, pero llegan al Evangelio de la Prosperidad, a las iglesias que simplemente hablan del diezmo y todo es dinero. Allá hay pura idolatría al dinero. Entonces la idolatría no solamente es una imagen, es en quién tenemos la confianza. Entonces, por naturaleza, nosotros también somos idólatras, ¿sí? Y por naturaleza nosotros necesitamos el perdón, y el perdón que lo da Dios. Y nosotros necesitamos centrarnos en esto, cómo Dios nos da su amor a nosotros. Y para que Él nos dé el amor a nosotros, pues necesitamos los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? Son aquellas formas, aquellas maneras que Dios hace llegar el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna a nosotros. Los tenemos en el Evangelio, en la palabra, lo tenemos en el bautismo y lo tenemos en la Santa Cena. Y de esas tres maneras llega Dios a nuestras vidas con su poder. Dios no llega por medio de visiones o porque una persona oró por usted o porque alguien dio un testimonio. No, Dios llega únicamente usando su palabra, y en su palabra, en el Evangelio, nos muestra lo que Cristo hizo por nosotros. El bautismo, ya vimos versículos bíblicos que nos muestran que nos da perdón de pecados y salvación. Y la Santa Cena, vamos a hablar un poco más adelante de ella. Por eso, las únicas maneras tangibles, evidentes, donde se nos da el perdón, la vida eterna y la salvación, como el caso aquí, es el bautismo. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos que lo dicen. Somos bautizados en la muerte de Cristo. Recibimos la bendición de la muerte de Cristo en nuestras vidas. Y aquí, ya que hemos hablado acerca de los medios de los medios de gracia, pues encontramos algo muy importante. ¿A quién debemos bautizar? Y volvemos a lo mismo. El mandato de Jesús de bautizar es a todas las naciones. Aquí lo ven subrayado. Cuando hablamos de todos, está incluyendo desde el que está recién concebido hasta la persona más vieja. Para todos ellos es el bautismo. Pero si ya fuimos bautizados, no necesitamos volver a bautizarnos, porque nosotros no somos quien decimos, es que yo permito que el poder de Dios obre o no obre en mi vida. No es eso. Lo que la Biblia nos dice a nosotros es que el poder de la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Ahí es donde está la confianza del cristiano. ¿Dónde está la confianza suya y mía? En lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro estuvo hablando en Hechos 2, 38 y 39, que leímos la primera parte, la segunda parte nos dice, y está aquí subrayado, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame.
Entonces, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, nace un bebé y usted lo bautiza y ese bebé es salvo. Si usted cree en la palabra de Dios, va a decir que sí es salvo. Si usted no cree en la palabra de Dios, va a dudar de que el bebé es salvo. Pero yo creo que yo estoy hablando aquí con creyentes, con personas que creen en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que a un bebé se le da el perdón del pecado original, de todos los pecados, y se le pone la fe en Jesús, ¿por qué? Porque los textos bíblicos lo dicen, porque Él está dentro de todas las naciones. Pues esa es la confianza que hay que tener. No podemos tener dudas en la palabra de Dios. Por eso el ejemplo del etíope, él pidió que lo bautizara. Luego vemos al carcelero y toda su familia. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que el bautismo es un beneficio para todos. Y eso tiene que ver mucho en cuál es mi actitud frente a creer en la palabra de Dios. Porque cuál debe ser nuestra actitud de llevar el mensaje a todos. Y el bautismo es una manera de llevar el mensaje a las personas. La razón no es confiable para asuntos de fe y de pecado, porque si aquí nos ponemos a hablar qué es pecado y qué no es pecado, lo más común es que vamos a encontrar un poco de listado de cosas que aparentemente son pecados y no lo son, o cosas que no son pecados y si lo son, porque lo tenemos en nuestra mente. La fe no es algo de razonar, es la obra del Espíritu Santo que puso en nosotros esa confianza porque vamos a ir al cielo, porque vamos a tener esa alegría de estar en el cielo. Por eso, el bautizar a los bebés, pues es una práctica que hay que tener. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ellos están dentro de todos, porque Pedro nos dice, la cual el agua del diluvio, y la traducción dice que simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando a mí me dice el texto bíblico que ahora el bautismo salva, para mí es más que suficiente y para ustedes también, porque creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y volvemos al problema que estábamos hablando ahora. El problema que tenemos todos en Romanos 3:12 que nos dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como David lo dijo en el Salmo, yo sé lo malo que soy de nacimiento y en pecado me concibió mi madre. Entonces es por eso que todos venimos con este pecado que llamamos el pecado original, otros lo llaman el pecado hereditario doctrinalmente. Por eso, así como la transgresión por uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Entonces, por un hombre entró todo el pecado al mundo, por un hombre entró la salvación. Y es acá donde nosotros estamos viendo el amor de Jesús, que Jesús nos mandó a bautizar a todas las naciones, tal como está en Mateo 28, tal como está en Hechos 2, 38 y 39. ¿Cuál es nuestro trabajo? Confiar en el perdón. Un niño puede creer. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista. Nos dice la palabra de Dios que al entrar en la casa de Zacarías saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello y dijo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que has anunciado. Entonces es increíble lo que nos enseña aquí el texto bíblico, cómo
Juan el Bautista brincó, saltó de alegría al saber que está el Salvador. Si yo digo que un niño no tiene fe, entonces la palabra de Dios no tiene poder. Dios puso a un asno a hablar. Si él hizo eso con su poder, ¿cómo no va a poder dar fe a un niño? ¿Cómo no va a poder dar perdón de pecados y salvación a un niño? Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos considerar. Por eso, cuando estamos hablando del bautismo, si solamente demos gracias a nuestro Dios por esa bendición que nos ha dado. ¿Quién soy yo, miserable pecador, el cual Él me dio con el agua unido a la palabra, el perdón de pecados, la salvación y la fe? Sofía y luego Jason. No sé si Sofía o Jason, por favor. Sí, pastor, Sofía ya sí, lo abrió. pastor. Dale, Sofía. Sí, no podía abrir mi micrófono, disculpa. Justo de antes yo decía que era para mí un acto de obediencia. De repente en la expresión mal, pero lo que dice la palabra en Juan 14:15 dice, Jesús enseñó, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿no es cierto? Entonces yo, como cristiana o por fe, que he creído que Cristo es mi Salvador. Entonces dice también la palabra que debemos ir y predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Entonces yo por mi parte, extraordinariamente, yo obedecí también, porque si no obedecieras, bueno, soy una persona rebelde, entonces no obedezco lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo aprendí al inicio, cuando me convertí, dije, el obedecer es una bendición para mí. Entonces lo primero que había visto es ese también de Juan, y nuevamente recordándome recalcaba, decía, sí, porque dicen, Juan, obedece, los que obedecen, los que me aman obedecerán mi palabra. Eso es lo que yo quería recalcar, de repente no era correcta la palabra que he mencionado, pero sí, como dice la palabra del Señor, eso lo hice en mi persona y también por fe, por gracia, soy salva por gracia, porque no he hecho yo nada para ser salva, es por gracia. Eso nomás quería recalcar, profesor. Gracias. Gracias, Jason. Eh, no, hermano, que quería comentar que a veces asociamos también el bautismo, lo queremos asociar dentro de todo lo que estamos conversando aquí del bautismo católico, que fue el que yo recibí, el otro bautismo. También ponemos en quien administra el bautismo por razones humanas naturales. Pensamos que de repente un sacerdote católico es indigno su bautizo y por eso no tiene validez, aunque no se ha hablado directamente al asociarlo a la idolatría, a una iglesia que no sigue la Biblia, que no es bíblica. Pero vemos en el mismo caso del eunuco, en el mismo caso del bautizo del eunuco, vemos que Felipe, si uno busca el ministerio, bueno, cualquiera diría, mira, yo quiero que a mí me bautice Pedro, que me bautice Pablo, que eran ungidos del Señor imagínate, vivió la buena batalla hasta el final, lo que hizo Pablo, no, ¿sabes? Lo que Dios hizo en Pablo, como Dios fue usado por Dios, perdón, corrijo. Y realmente no tiene que ver inclusive el que lo administra. Tanto así para que nos hable un poquito de eso, hasta qué punto, si estamos en una situación igual haciendo discípulos, compartiendo y de verdad no hay un grado pastoral, no hay, pero estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿hasta qué punto se podría administrar el bautismo? Para que nos hable un poquito. Claro, y está muy buena esa pregunta porque nosotros, como dice San Pedro, somos real sacerdocio para llevar el mensaje de salvación a otros. Y si una persona, y cuando estamos evangelizando, y bueno, pues si yo pertenezco a una denominación, pues en esa denominación hay un orden y hay que respetar ese orden que hay en esa denominación. Entonces, generalmente llevamos las personas a bautizar a los servicios divinos o que está el pastor, ¿verdad?
Pero hay casos de emergencia, de urgencia, donde hay que bautizar cuando nace un bebé que pronto tal vez va a morir o tiene problemas y el médico no da muy buena esperanza de vida, uno puede bautizar ahí. Pero si yo estoy haciendo una misión en alguna parte y yo sé que la gente nunca ha sido bautizada, pues yo estoy llamado como real sacerdocio a hacerlo. Si yo estoy conectado a una iglesia, a una denominación, a una organización, pues siempre hay que hacer las cosas en orden, ¿cierto? Estar conectado con esa organización, que tienen sus normas y hay que respetar. Pues si yo pertenezco a algo, pues hay que respetar eso y estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero en sí no hay no hay un límite, sí, sí, porque Dios mandó a bautizar. Y si hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, porque es el Evangelio. Por eso, Amén. estas son las bendiciones que estudiamos desde el bautismo. Eso va para el proyecto final. ¿Por qué debemos bautizar a los bebés? Y de nuevo, piensa en la tarea de que un bebé no peca porque no tiene razón, si tiene razón, no. Es que el pecado está aquí en nuestra carne, desde el bebé recién concebido, ya es un pecador. Esa es la naturaleza espiritual de todo ser humano. Y no podemos dejar de reconocer eso y cómo Dios nos dio los medios de gracia. Y especialmente aquí el bautismo para darnos salvación y perdón de pecados. Bueno, por último, Ángel, para poder despedir la clase. Amén, amén. Referente pues a esta referencia sobre el bautismo, veo que en la iglesia cristiana, a estos niños que bautizan con esas gotas que se veis, ¿vale? Yo veo que este niño en su inconsciente es llevado a ese lugar y bautizado no por su voluntad. Vemos al nenuco que lo siente, aleluya, gloria a Dios, es una persona adulta, tiene conocimiento, requiere reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Luego está la catequesis también, que también es de la Iglesia Católica, que se tiran durante un tiempo haciendo estudios, que de catequesis tampoco lo veo, no veo como una sana doctrina, aleluya, gloria a Dios, porque en algunos pasajes bíblicos, en algunos pasajes, el bautismo se asocia con la recepción del Espíritu Santo en Hechos. Capítulo 2, 28, Pedro menciona que el arrepentimiento y el bautismo son seguidos por la promesa del Espíritu Santo. Esto indica que el bautismo es un paso importante en la vida espiritual del creyente. Bautismo, ¿por qué es un mandamiento? El bautismo es un mandamiento en Cristo. Bautizar simboliza la identificación con su muerte y su resurrección, representa la purificación de los pecados, incorpora al creyente a la comunidad de la Iglesia, actúa como un testimonio público de la fe, está asociado con la recepción del Espíritu Santo. El bautismo es, por lo tanto, un acto significativo, esencial en la vida de todo cristiano que refleja la transformación y el compromiso con la fe en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos que los primeros que he dicho sobre el bautismo porque claro, inconscientes y subconscientes son dos cosas diferentes. Entonces vemos que un niño en sus conciencias es bautizado, ese niño cuando va creciendo no sabe si ha sido bautizado, a no ser que te lo diga tu padre. Entonces, cuando ha sido bautizado, pues la pregunta que hacía la hermana, ¿ha sido bautizada de pequeña? Ella puede, yo creo que sí. Si es reconocido como el etíope, aquí hay un río, ¿qué me va a impedir a mí que me bautice? Si tú lo crees, aleluya, gloria a Dios. Y él dijo, sí, yo creo en Jesucristo, puede bautizarse. Yo lo creo así, profesor, no sé, ahora pues si es así, me corriges, aleluya. Y es lo que quería decir. Amén. Gracias, sí. Y otra vez,
el bautismo es uno, la Biblia habla de un solo bautismo. Si fuimos bautizados, gloria a Dios, como lo dice usted, ya fuimos bautizados, que crecimos escuchando otras cosas, está bien, pero para eso está el Evangelio, por eso los medios de gracia, el bautismo, el Evangelio. O sea, yo cuando pienso en todas las maneras que Dios nos da a nosotros el perdón, pues disfrutémoslo, gocémoslo. Y un niño, otra vez, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. Un niño puede tener fe, porque la fe no es de la razón. Cuando lleguemos cuando muramos y lleguemos delante de Dios, Él no va a estar preguntando, ¿usted qué habla? ¿Usted cómo habla? ¿Usted quién es o quién no es? No. Él solamente va a ver la fe en Jesús. Y la fe en Jesús es algo que el mismo Dios ha dado. Y es lo que usted y yo damos gracias, que es por esa fe que somos perdonados. Aún un niño también, para él Cristo murió también. Kenia. Amén. Nada más una pregunta, profe. Usted hablaba que, bueno, con respecto a los niños, los bebés, pero resulta que pues hay bebés que al nacer o a veces desde el vientre de la madre están muertos. Entonces ellos no son salvos. No O por sabemos, ejemplo, no o por sabemos. ejemplo, no, perdón, y la otra pregunta nada más, ok, son bautizados los bebés. Entiendo como ponía el ejemplo de Juan el Bautista en el vientre de su madre, lo creo, pero también eh, son bautizados de bebés y resulta que pues van pecando, es más, pues a veces crecen, no se casan, están en adulterio, fornicación. ¿El bautismo tiene el mismo sello o la salvación procede de otra manera? Sí, ahí está el Evangelio, porque suponga que, bueno, yo bauticé a mi hijo y mi hijo se fue por otro camino, bien, y con el tiempo el mismo Señor lo va llamando con la palabra, ¿cierto? Para eso está la ley y el Evangelio y puede cambiar su vida por el poder de la palabra. ¿Y qué pasa con un niño que muere sin ser bautizado? Pues eso lo dejamos en manos de Dios, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios es grande y misericordioso y un bebé puede escuchar la palabra de Dios en el vientre de una madre, ¿cierto? Y eso es una relación entre Dios y la persona. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar de creer que sabemos todo de la fe. Es que de la fe es algo entre Dios y la persona. Aquí, al frente de la iglesia, hay una sala de velación y todos los días hay funerales, todos los días. Y hay funerales cristianos y hay de todo. Uno se da cuenta cuando hay un funeral. Y créame que yo no sé qué denominación hay a veces, pero yo digo al menos hay gente adorando a Dios, ¿verdad? Porque finalmente lo que nos interesa es que la persona vaya al cielo, que nosotros no seamos de ese tipo de creyentes de que estamos limitando de que ustedes allá, nosotros acá. No, hay que predicar la palabra. Es lo que hace Academia Cristo. Enseñamos la palabra. ¿Y por qué la enseñamos? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque queremos la salvación de todos. Porque queremos que la gente sepa por qué va a ir al cielo y cómo podemos salvar una vida y arrancarla pues de las tinieblas del diablo, del pecado y la muerte. Por último, Jason, para poder terminar. Hermano, el tema de los bebés es complejo, pero ciertamente mientras más busco de la palabra, me doy cuenta que más complejo se ponen las cosas, mayores son mis necesidades de seguir alimentándome de la palabra. Pero Dios es justo, es grande, es amor. Y en la segunda de Samuel 12:23, recordarán el pasaje bíblico de David y Betsabé. David cae en pecado por deseo carnal, se enamora de Betsabé, manda asesinar a su esposo, una cantidad de cosas que nosotros podríamos incluso poner en tela de juicio la salvación de David. Y Dios nos demuestra otra cosa, nos da una gran lección con respecto a ser jueces nosotros del ser humano, de la corrupción en la humanidad.
y queda embarazada de un bebé y ese bebé muere cuando nace, a los días de nacido ahí. Y Dios nos da una esperanza con los bebés, pero no nos dice tampoco que seamos irresponsables con nuestros hijos. No nos los dice en ningún lado. Pero dice, David dice, cuando se da cuenta que el niño muere, se pone sus mejores ropas, sus mejores perfumes, va a orar a la casa de Dios y se devuelve y pide un banquete y le preguntan, pero ¿por qué tú ahora estás contento si estabas poniéndote silicio, o sea, estabas todo triste, estabas mal y ahora estás contento y cambió tu actitud de repente? Y él, obviamente, David, profeta, Dios le dice estas palabras para toda la humanidad, le dice, el niño no puede venir a mí ahora, pero yo voy a ir a donde está él. Y nosotros sabemos obviamente que David es un hombre salvo. No está en tela de juicio la salvación de David, está en la genealogía de Jesús, etcétera. Y bueno, esto solo es un mensaje de esperanza. Quería compartir esta rúbrica como esperanza en nuestros corazones de que no olvidemos que Dios es grande, justo y misericordioso. No es para sacar una doctrina, porque el profesor me puede corregir y decir que no podemos hacer una doctrina de un versículo. No podemos caer en esos errores, agarrarnos a un versículo y decir esto es una doctrina. Hay que estudiar muchísimo. Pero qué hermoso que en ese versículo Dios nos da esperanza de que los niños, los bebés que no sean bautizados también van a estar bien. Pero no es un llamado a la irresponsabilidad tampoco. Gracias. Muy bien, gracias por el ejemplo. Entonces, mandaremos la tarea por el WhatsApp para el segundo capítulo. Gracias por estar acá, por la paciencia para conmigo. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos con tu amor, con tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos des una fe humilde en la cual podamos nosotros siempre tener nuestra confianza en tu palabra, esa palabra que solamente está para salvarnos, para darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Oramos por todos aquellos que no creen, para que puedan creer y úsanos a cada uno de nosotros para llevarles este mensaje de salvación. Bendice el ministerio de la Academia Cristo, que podamos seguir llevando el mensaje de salvación a otros y podamos seguir creciendo juntos en la fe. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un privilegio estudiar con Amén. ustedes hoy. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y paciencia. Estamos en Gracias, contacto. Luis, quiero hacerte una pregunta. Diga. Muchas gracias, pastor. Chao, Marco. Sobre el horario, quiero hacer una pregunta sobre el horario del miércoles, para Sí. poder entrar en tu día. Es 8:30 hora de Colombia, ¿cierto? Tienes que hacer la cuenta. Son como las 3:30 suyas. A las 3, porque claro, yo entro a las 3, ya estáis empezados. Ya habíamos empezado. Sí, Pero usted entró casi al mismo. ¿Qué hora tiene en a ese las momento? 2:30 Aquí son las aproximadamente, 2:30. 10:25. A las 2:30 hace menos algo, más o menos, ¿no? 2:30. Entonces sería las 2:30. Sí. Vale, pues para estar atento. Creo que sí. Para Sí, estar muy atento. bien. Mira, Bendiciones. necesito tu WhatsApp, ¿vale? Necesito tu WhatsApp. Claro que sí. Pues, ¿vale? Mándamelo, ¿vale? Claro que sí. Venga. Una Bendiciones. pregunta, ¿cuántas clases serían, pastor? ¿Sí? ¿Cuántas clases serían? Son 8. Ah, ok, gracias. Un gusto. ¿Alguien más? Graciela, creo. Pastor, pastor. Bueno, chao, pastor, bendiciones. Bendiciones. Muchísimas gracias. A ustedes. Ángela Roca, pastor, el día miércoles voy a llegar un poquito pasado las 9 por Claro que asuntos sí. de trabajo, 8:30, entonces les rogaría me disculpe esa Claro falta que sí. de unos 20 minutos, nomás a decir. Claro No, que sí. muy amable, pastor, gracias. Gracias. Sofía. Sí, pastor, perdón, otra vuelta molestando yo. No se preocupe. Perdón, pastor. No Lo se que quería preocupe. consultar, si puedo entrar otros días en la mañana, otros días en la noche, porque Sí, hay veces se me complica un poquito con el trabajo y sí, no sé si podría entrar, por ejemplo, hoy día entro en la mañana porque me toca ahora en la tarde hasta las 8:40 más o menos trabajar. sí. Claro. El miércoles puedes entrar en la tarde o cuando te quede fácil. Para eso están los 2 turnos.
sí, se dan casi los mismos temas. Ya, Bien, doctor, y sí, pastores, sí quiero entrar a los dos. sí, claro, puede. También, Sí, normal. claro, Ya, si quiere muchísimas aguantarme, no hay gracias, ningún pastor. problema. Gracias, pastor, le agradezco bastante Bendiciones, y gracias por su descanse comprensión, de verdad. y que el Muchas Señor gracias, les bendiga bendiciones. bastante en este día de De trabajo. igual manera también, ¿Puedo, pastor, bendiciones. Sí, ¿puedo Lidia, hacer una última pregunta, pastor, antes que cierre? sí, Lidia. Sí. Sí, quería preguntar con respecto a la persona, respecto al tema, ¿no? Antes que por ahí después arranquemos con otro. Con respecto a la persona que es bautizada, que creyó en el Señor, aceptó a Cristo, se bautizó, pero bueno, por algún motivo después se apartó y esa persona se suicida. ¿Qué me dice usted que pasó con esa persona habiendo sido bautizada? Sí, y son temas muy difíciles, ¿cierto? Son temas muy complicados y bueno, sabemos que el diablo tiene poder y muchas veces hay personas que llegan a la desesperación por eso. Pero cuando estamos hablando del suicidio, sabemos que la Biblia dice que una persona pues va al infierno por no creer en la gracia de Dios, por quitarse la vida, pero también a veces cuando depende de los casos, ¿cierto? Porque los momentos de Sí, desesperación del ser humano son tan grandes que uno no sabe qué puede pasar en el último segundo de esa persona, puede pedir perdón y confiar perdón. en la obra de Cristo. Sí, Y siempre hay esa confianza, ¿cierto? Son cosas muy fuertes. Sí, gracias, pastor. a ustedes por la pregunta. Dios les bendiga y mucho ánimo. Estamos hablando. Bendiciones.